Buenos días, buenos días. Ya es un poco más tarde que las... Bueno, ya es la tarde, buenas tardes. Ya son las 12:20. Ayer nos quedamos cuando Sherezada estaba a punto de decir qué es lo que le pasó al anciano mercader, esperando la muerte de parte del genio. La razón principal por la que estoy haciendo estas lecturas es para reflexionar sobre el poder que tienen las historias para transformar el mundo. Hoy más que nunca tenemos mucha necesidad de historias, por eso es que hay una parte en Instagram que se llama historias, aunque no cumpla con ese cometido, ¿no? O por eso es que tenemos tantos medios de comunicación, porque tenemos mucha sed de reconectarnos a través de las historias. Pero muy pocas de esas cosas eh, apagan esa sed, ¿no? Porque esa reconexión que queremos es reconexión con el corazón y con las personas, ¿no? Y al ser estos medios de comunicación tan fugaces, pues se pierde ese contacto humano, ¿no? Se pierde esa relevancia, esa intención. Entonces, al yo sentarme aquí con la intención de leerles en voz alta un libro que trata sobre cómo una mujer salva su vida y la vida de las demás mujeres del pueblo a través de contar historias, pues es algo que es como muy meta, ¿no? Porque yo les estoy contando una historia que a la vez Sherezada le cuenta historias al sultán y a su hermana, que a la vez dentro de los cuentos existen otros personajes que cuentan otras historias, ¿no? Y es este relatar lo que nos hace encontrarle sentido al mundo y a nuestras vidas. Entonces continúo. Ahora les estoy leyendo esta versión, que es más larga y que tiene una literatura más rica y mejor escrito. No tiene ilustraciones tan padres como el otro, pero dependiendo del cuento que esté leyendo, si hay ilustraciones del otro cuento que se puedan utilizar, las voy a seguir mostrando. Entonces, noche tercera. Y a la noche siguiente dijo Doniázada a su hermana: Por Dios, te pido, hermana mía, si no duermes, que nos cuentes algunas de las hermosas historias que sabes a fin de pasar agradablemente la noche. Termina la historia del mercader, ordenó el sultán. Será para mí un gran placer y un alto honor, respondió Sherezada, y prosiguió su relato. Señor, mientras el mercader conversaba con el anciano de la gacela, llegó otro anciano con 2 perros negros y los saludó. Contestaron a su saludo y el recién llegado les preguntó qué hacían allí, a lo que el de la gacela respondió contándole la historia del mercader y el genio al que había jurado volver y a quien ahora esperaba para recibir la muerte de su mano. La casualidad me trajo aquí, añadió el viejo, pero juré no moverme hasta ver lo que pasaba entre el mercader y el genio. Cuando el hombre de los perros oyó esto, se maravilló de que el mercader hubiese sido tan fiel a su juramento y dijo: Tampoco yo me moveré de aquí hasta ver en qué para la aventura del mercader y el genio. Mientras conversaban, compareció otro anciano con una mula extremadamente flaca y después de cruzados los correspondientes saludos, preguntó: ¿Qué hacéis aquí y por qué está tan triste y abatido el mercader? Los 2 ancianos le refirieron la historia y le dijeron que esperarían hasta ver qué haría con el mercader el genio. Y al oír esto, el tercer anciano exclamó: Pardiez, tampoco yo me alejaré de aquí hasta saber lo que entre el mercader y el genio sucede. Y sentándose al lado de los demás,
siguieron conversando. De pronto se levantó en el desierto una gran nube de polvo y apareció el genio empuñando su alfanje de acero. Se adelantó hacia ellos sin saludarles y cuando estuvo a su lado, cogió con la mano izquierda al mercader, le levantó en alto y le dijo que se preparara para morir. El mercader rompió a llorar y los tres ancianos lloraron también y prorrumpieron en grandes lamentos. Al llegar aquí notó Sherezada que despuntaba el día y se calló. «Oh, cuán bella y maravillosa es tu historia», le dijo Doniázada. ¿Qué es lo referido hasta ahora en comparación con lo que os contaré la noche próxima? Mucho más bello y maravilloso y encantador. No lo podrán creer. El rey, que ardía en curiosidad por conocer el resto de la historia, se dijo: «Pardiez, no mandaré darle muerte hasta conocer el final del relato y saber qué fue del mercader. Después, según mi costumbre, la haré matar, como he hecho con las demás mujeres». Luego se ocupó en sus negocios de estado y conferenció con el visir, el padre de Sherezada, quien se mostró en extremo sorprendido de que el sultán no la mandase dar muerte a su hija, sorpresa que con él compartieron la familia y la corte. Al finalizar la noche siguiente, ya estamos en la noche cuarta, Doniázada no dejó de despertar a la sultana diciéndole: «Por Dios, hermana mía, si no duermes, cuéntanos alguna de las hermosas historias que sabes para que acabemos de pasar la noche agradablemente». Entonces Sherezada, con la venia del sultán, habló así: «Señor, cuando el genio se disponía a matar al mercader, el anciano de la gacela se aproximó a él y besándole los pies y las manos le dijo: «Oh tú, corona de los reyes de los genios, si te refiero lo que me ha sucedido con esta gacela y encuentras que mi relato es más maravilloso que lo que te ha pasado a ti con el mercader, perdonarás a este por consideración a mí, aunque solo sea una tercera parte de su culpa». «Se la perdonaré», respondió el genio, después de meditar un rato. Entonces el anciano refirió la siguiente historia: «Has de saber, oh genio, sobre esta gacela y sobre mí. Cuando yo me casé con mi esposa era tan solo una niña, entonces yo era su padre y su esposo a la vez. Viví 30 años con ella sin haber tenido la dicha de que me diera un hijo, a pesar de lo cual, en todo aquel tiempo, fui siempre bueno con ella y la traté con toda consideración. Pero un día compré una esclava, de la que tuve un hijo, hermoso como la luna, y desde aquel momento mi primera mujer se volvió celosa y sintió aversión hacia la madre y el hijo, ocultando también estos sentimientos, que yo no me percaté de ellos hasta que ya era demasiado tarde. Creció mi hijo y cuando éste tenía ya 10 años, hube de emprender un viaje, por lo que recomendé encarecidamente a mi esposa, al niño y a su madre. Estuve un año ausente y mi esposa aprendió la magia. Conoció bastante de aquel arte diabólico para realizar el horrible designio que meditaba. Cuando a mi regreso pregunté a mi esposa por la madre y el hijo, me contestó que la madre había muerto y que el hijo hacía 2 meses que había desaparecido, sin que desde entonces se hubiera sabido nada más de él. Al oír estas palabras se inflamó de inquietud mi corazón por mi hijo y se afligió por la madre. Durante todo un año practiqué indagaciones para averiguar la suerte del primero. En esto llegó la gran fiesta de Beiram y a fin de poder celebrarla envié a decir a mi pastor que me trajese una vaca gorda. Me la trajo y la ató para darle muerte, la cual lloró y gimió y de sus ojos brotaron abundantes lágrimas. Sorprendido ante aquel hecho insólito, me quedé inmóvil
y hondamente emocionado delante del animal. Y llamando al pescador, al pastor, y llamando al pastor le dije que me trajese otra vaca. Mi mujer, que estaba presente, se indignó de mi compasión, y oponiéndose a mi orden, que hacía inútil su malicia, exclamó: Sacrifica esta vaca, no tenemos otra mejor, ni más gorda, y nos la comeremos el día de la fiesta. Por complacer a mi esposa me acerqué de nuevo a la vaca y dominando mi compasión me puse a matarla. Pero el animal volvió a mugir y a llorar por segunda vez. Me sentí desarmado. Entonces dije al pastor que la matara él, y así lo hizo y la desolló. Pero la vaca no tenía ni carne ni grasa, y sí, solamente piel y huesos. Me arrepentí de haberla matado y dije al pastor: tómala o regálala, como mejor te plazca, y tráeme un becerro gordo. Cogió la vaca y se la llevó, y no sé qué es lo que hizo con ella. Después volvió con un becerro bien cebado. El becerro, por su parte, en cuanto me vio, hizo un esfuerzo tan grande para acercarse a mí, que rompió la cuerda que llevaba atada en su testuz, y se arrojó a mis pies como si quisiera excitar mi compasión y conjurarme a que no le quitase la vida. Me sorprendió y emocionó de esa acción, porque le salían lágrimas como a la vaca. Sentía una gran compasión por aquel animal. Mejor dicho, habló en mí la voz de la sangre. Solté pues al animal y le dije al pastor: deja ese becerro en el rebaño, cuídalo bien y tráeme otro. Entonces mi esposa exclamó contrariada: ¿qué haces, esposo mío? Créeme, no sacrifiques otro becerro por este. Esposa mía, le respondí yo, no inmolaré este animal, pienso dejarle la vida y te ruego que no te opongas a ello. Pero la infame no cedió a mis súplicas, odiaba demasiado. Me pidió que con tanta obstinación el sacrificio que hube de concedérselo, y atando al becerro y cogiendo el funesto cuchillo, observó Sherezada al llegar a aquel punto que asomaba la aurora, y suspendido su relato. Oh, hermana mía, dijo Doniázada, cuán bella y maravillosa es tu historia. Pues no es nada lo referido, respondió aquella, comparado con lo que referiré en la noche próxima, si es que el sultán me perdona la vida. Lo que falta es mucho más prodigioso, interesante y encantador. El sultán, que ardía en curiosidad por conocer el resto de la narración, dijo a la sultana que le agradaría oír a la siguiente noche el final de aquel cuento. Y aquí hay algunas ilustraciones que no tienen tanto que ver no tienen tanto que ver de forma literal, ¿no? Como en el otro. Aquí se las muestro. Entonces todavía queda un poco de tiempo para seguir con la noche quinta. A ver, voy a continuar con la noche número 5. Al llegar la quinta noche a su término, Doniázada llamó a su hermana, la sultana, y le dijo: por Dios, hermana mía, si no duermes, acaba de contarnos el cuento que dejaste suspendido ayer. Sherezada, después de lograr el permiso del sultán, prosiguió su relato en estos términos:
Señor, el anciano de la gacela dijo al genio, continuando su historia. Cogí pues el cuchillo e iba a hundirlo en el cuello del becerro, pero este sollozó y lloró, enterneciéndome de tal manera que no tuve fuerzas para inmolarlo. Solté el cuchillo y le dije a mi esposa que estaba resuelto a sacrificar a otro becerro, y aunque ella insistió me mantuve firme. Lo único que hice fue prometerle que lo que sacrificaríamos en la fiesta del Beiram del año próximo. A la mañana siguiente, apenas asomó el alba, se presentó el pastor sin que de ello se percatara mi esposa y me dijo: Señor, tengo que comunicarte una buena noticia. ¿Me darás en pago de ella un regalo? Te lo daré, respondí. Habla. Tengo una hija que sabe algo de magia, y ayer cuando llegué a mi casa con el becerro, al que tú habías perdonado la vida, se puso a contemplarlo. Primero se echó a reír y luego a llorar. ¿Por qué lloras y ríes así?, le pregunté. Y ella me contestó: ese becerro es el hijo de nuestro amo, y ha sido encantado por la esposa de su padre. Por esto me río de verlo todavía vivo. En cambio debo llorar por su madre, a la que su padre sacrificó ayer, y que también había sido metamorfoseada en vaca por aquella mala mujer. Y sin esperar casi a que amaneciera, he venido para traerte la buena nueva de que tu hijo sigue con vida. Ya podréis comprender, oh genio, la sorpresa que me causarían aquellas palabras. Me fui inmediatamente con el pastor a su casa. Corrí al encuentro de mi hijo y arrojándome sobre él lo abracé y rompí a llorar. Él volvió hacia mí la cabeza, de sus ojos brotaron lágrimas. Me dirigí entonces a la hija del pastor y le dije: si puedes desencantar a mi hijo, te regalaré mis ganados y todo lo que demás poseo. La muchacha me aseguró que no deseaba mis ganados ni mis riquezas. Solo me dijo: bajo dos condiciones desencantaré a tu hijo. La primera, que he de casarme con él. La segunda, que has de permitirme encantar a la que lo puso en este estado, pues de lo contrario temería yo siempre su maldad y su espíritu de venganza contra él. Perfectamente, le respondí, y además a ti y a mi hijo os cedo mi fortuna. Asimismo, te doy plena potestad sobre mi prima, que tan infamemente se portó con mi hijo. Su prima era su esposa, y que me ha inducido a matar a la madre de este. Te la traeré aquí y podrás hacer de ella lo que quieras. Solo te ruego que no le quites la vida. Únicamente quiero que pruebe a qué sabe lo que con los demás ha hecho, dijo ella, y llenando una escudilla con agua, pronunció sobre ellas unas palabras mágicas, se inclinó sobre mi hijo y murmuró ansiosamente: oh tú, becerro, si has sido creado por el Todopoderoso como tal como ahora eres, permanece en tu actual ser y estado. Pero si eres hombre y has sido infamemente encantado, abandona esta forma y con permiso del Creador del mundo, recobra la tuya natural. Roció luego al becerro con el agua de la escudilla, y mi hijo volvió a ser hombre como antes. Hijo mío, mi querido hijo, exclamé abrazándolo con un transporte de júbilo. Dios nos ha enviado a esta muchacha para destruir el hechizo que sobre ti pesaba y vengar el mal que te hicieron a ti y a tu madre. No dudo pues de que siquiera por gratitud querrás tomarla por esposa. Consintió mi hijo gustoso en ello, y se casó con la hija del pastor, que era hermosa y además habilidosa, instruida y sabia. Había leído muchos poetas y aprendió el arte de la magia y la nigromancia. Encantó a mi prima, dándole la forma de esta gacela que está a mi lado. Por consideración a ti, la he transformado en un lindo animal, a fin de que su vista no te cause repugnancia, dijo ella. Y aquí una ilustración del hijo y la hija del pastor.
Y la esposa de mi hijo, la hija del pastor, vivió con nosotros muchos años, al cabo de los cuales murió. Mi hijo entonces se fue a viajar, y como hace tiempo que no he sabido de él, me he puesto en camino para averiguar su paradero. No habiendo querido confiar a nadie el cuidado de mi esposa esta gacela, he creído conveniente traerla conmigo. Esta es mi historia. ¿No la encontráis rara y prodigiosa? Cierto, dijo el genio, cuando el anciano hubo concluido su relato, y en su consecuencia te regalo la tercera parte de la culpa del mercader. Después, oh ilustre rey, se adelantó el segundo anciano, el de los 2 perros negros, y dirigiendo la palabra al genio, le dijo en esta forma: quiero contarte lo que nos pasa a mí y a estos perros. Ya verás que mi historia es aún más prodigiosa e increíble que la de este hombre. ¿Me regalarás también, si te la cuento, una tercera parte de la culpa del mercader? Sí, contestó el genio. Y el segundo anciano empezó de esta manera, pero al pronunciar estas palabras, Sherezada advirtió que amanecía y dejó de hablar. ¡Qué aventuras tan prodigiosas, hermana mía!, dijo Doniázada. Hermana, respondió la sultana, no se pueden comparar con las que tendría que referirte la próxima noche, si es que el sultán, mi señor, me deja vivir. El sultán nada respondió, pero se levantó, dijo sus oraciones y se marchó al consejo, sin dar ninguna orden contra la vida de la encantadora Sherezada. Y aquí otra ilustración. Tiene un paisaje, unos elefantes, unas goletas en el mar. Debe ser el paisaje de la siguiente historia. Pero bueno, hasta ahorita escuchamos una historia que al menos salva la tercera parte de lo que le podría pasar al mercader si es que el genio lo acaba matando. Y una vez más, aquí la historia, el narrar, va con el objetivo de salvar a alguien, de morir. Y de alguna forma también las historias sirven para salvarnos de la muerte, porque nos hacen recordar quiénes somos, de qué está hecha nuestra vida. Así que no olvides que en la descripción de este video he puesto algunos links donde está la forma de adquirir el libro que yo escribí con mis pinturas, y también el acceso a un chat de WhatsApp donde les daré información de la próxima plática que voy a dar sobre cómo utilizar las herramientas narrativas del cine para aprender a convertirse más profundamente en uno mismo y ayudar a encontrar el propósito. Nos vemos después.